Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y me pueden seguir también en Instagram como @soydanielramos. También estoy en Twitter, en TikTok, en todas las plataformas de redes sociales. Y lo primero que quiero es también invitarlos a que se suscriban, activen la campanita y me regalen un like porque viene mucho más contenido de concursos de belleza. En este video les voy a presentar mis favoritas post llegada a la concentración del Miss International que se está llevando a cabo en Japón actualmente. Así que les voy a presentar a las que más me han gustado sin ningún orden en específico. Y yo quiero saber tus favoritas, así que déjamelo saber en los comentarios. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. La primera favorita que encabeza esta lista de 19 candidatas es Filipinas, y precisamente porque siempre envía candidatas de alto calibre al Miss International. Ellos no van a jugar al Miss International y siempre envían este prototipo de belleza que gusta mucho, y esta niña por supuesto no ha pasado desapercibida. Un rostro espectacular, se ha mantenido en esa línea de Miss International de sobriedad, de elegancia. A mí me ha gustado mucho y se ve muy angelical, muy esta niña que es muy elegante, sencilla, y eso gusta mucho en Japón. La próxima que también tengo en esta lista es Vietnam, que me parece que tiene un rostro espectacular, aunque como toda asiática con sus truquitos de Photoshop exagerados, que la verdad no lo necesita, porque es una chica bastante guapa, bellísima, con un rostro muy sublime como gusta a los japoneses, y ha lucido bien en competencia. Este vestido me gustó muchísimo, con pedrería y tal, y aún así sigue manteniendo esta línea súper elegante. Me gustó mucho el toque que le colocó al vestido con el collar, me gustó, y sobre todo ese peinado como elegante, pero también un poquito fuera de lo elegante, con estos cachitos, digámoslo así, que tiene en la parte delantera. La próxima que traigo por aquí en esta lista es a Indonesia, que me parece una morenaza divina, con un rostro espectacular. Incluso la veo con rostro de Miss World. No sé por qué, la veo a ella y veo una Miss World, pero también veo una Miss International. Me parece muy divina y que ha estudiado muy bien el concurso. Los outfits que ha lucido, se ha visto muy bien. Lo que vimos en Instagram lo hemos visto en la competencia. Una muchacha guapísima. Me encanta cómo ha lucido el make-up, el estilismo, porque en Japón menos y mucho menos es mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto maquillaje y esa producción de Miss no gusta tanto allá, como que menos es más, y mientras realce más tu rostro, mucho mejor, y eso lo he notado en ella. Otra que traigo por acá es a Nigeria, que es una morenaza bellísima, altísima. Para mí no ha pasado desapercibida, es una morena que sí o sí va a estar en ese top 20. Me gusta muchísimo, quisiera ver mucho más de ella en la competencia. A lo mejor trabajar el tema de los labios, que se los maquilla un poquito prominentes, y yo quisiera a lo mejor que le bajara un poquito más, pero me gusta muchísimo esta chica. Otra que me gusta también es Costa de Marfil. Una chica que me lo da todo más todo, bellísima, fabulosa también, a bajarle un poquito al borde de los labios. Ha lucido impecable, muy bella, rostro espectacular. Ha estado en esa línea súper sobria, así que gusta también. Otra que también me gusta muchísimo, pero muchísimo, y hay que bajarle 2 al face up, es a Angola. Para mí Angola va a ocupar un sitio en ese top 5. Es una mujer con mucho plante, con mucho carácter, con un rostro espectacular, aunque se pase con el face up, pero sigue siendo divina. Se ha vestido sublimemente espectacular. Me encantan sus ojos, lo que proyecta a través de ellos. Y yo siento que va a ser la morena que va a llegar bastante lejos en la competencia. Otra que me gusta muchísimo es la representante de Malasia. Me encantó este vestido. O sea, este vestido yo lo veo como noventero, ochentoso, pero también lo veo actual, como esta tendencia que se está utilizando actualmente. Y lo veo muy acorde
a lo que es el Miss International. Veo mucha opulencia, veo mucho carácter. Me encantan esos labios rojos porque, bueno, lleva un vestido completamente blanco con algunas líneas en plata, y este color rojo le da como ese toque en el rostro, además de lo bella que es. Y Malasia, cuidadito con Malasia, que a mí me gusta mucho y la veo en un top 10. Otra que traigo por acá es a la morenaza de Zimbabue, con este look completamente distinto de cabello corto. Me encanta, por ejemplo, en esta foto, esta blusa de mangas no abullonadas, pero sí un poco holgadas. Este cuello alto aquí que la hace ver súper elegante y marcada como tipo oficinista, pero a su vez la veo reina de belleza. El pantalón como que a mí no me gustan las cosas oversize, debo admitirlo. A mí no me gustan las cosas oversize, pero no se ve mal, pero me gusta la combinación de colores del azul con el blanco. Otra que también me gusta muchísimo es la representante de Canadá. La veo en un top 10. Canadá, pero todo más todo. Vestido tras vestido que lo ha lucido impecable. En esta fotografía sale divina. Me encanta este vestido. A ella le queda súper bien. Es guapísima y tiene mucha actitud. A mí Canadá me encanta. Me parece que es una de las chicas con mucha actitud en la competencia y tiene ese carácter que cuando tú ves la foto dices, wow, qué bella es. Otra de las que también me gusta muchísimo es Ecuador. Aunque esperaba mucho más de ella en la competencia, no se ha visto mal, es de los rostros más lindos, pero hay looks que quizás no están tan guau para Miss International. Tanta transparencia en Miss International no gusta tanto, o no es quizás la línea en la que se centra el concurso. Este vestido, por ejemplo, se ve guapísima, pero no es quizás el vestido ideal para este tipo de concursos. Dijera yo, puede que sea así, o a lo mejor esté equivocado. Y aún así me sigue pareciendo una excelente candidata que en un top 20 estaría súper bien hasta el día de hoy. No sabemos qué puede pasar de aquí a la final y la evolución que ella tenga. Me encanta cuando se hace este tipo de recogido, porque mi amor, me le despeja todo el rostro que tiene ella para regalar. Otra de las que también me gusta es la representante de Laos. Es una chica sin tanta producción, sin aquellos cabellos armados. Hay candidatas que en Miss International de repente estuvieron durante toda la competencia sin tanta producción y son las que llegan más lejos. Y ella me parece que va a ser una de estas candidatas, porque tiene un rostro bellísimo y tiene una línea de vestimenta muy acorde al concurso, sin pedrerías, sin aquellos faralados, sin aquellas cosas, y se ve muy elegante. Aunque con outfit no se gana, pero es muy importante la proyección, lo que tú muestres en la competencia. Otra de las candidatas que también me gusta muchísimo y fuerte candidata a ganar es la representante de Tailandia. Se muestra en las fotografías muy dulce, carismática, allegada. Me encanta esa sonrisa que muestra, un vestido impoluto, sin una piedrita, sin una pedrería, súper elegante, muy royal. Me encanta. Para mí Tailandia va a ocupar un puesto en las 5 finalistas. Otra que también me gusta mucho para un top 20 es la representante de España. Me parece una mujer súper imponente. Me encanta la parte de acá de la clavícula, super top model. Me encanta la línea de vestidos o de trajes que ha llevado al Miss International. Además tuve la oportunidad de entrevistarla y me parece súper carismática, allegada, bastante serena. Yo creo que es el concurso ideal para ella. Yo creo que un top 20 estaría súper bien por ahora. Otra que me encanta y que la amo y que me parece el rostro más bello de la edición es Nueva Zelanda. ¡Wow! Mi amor, ella no necesita armarse el cabello con tantas ondas ni hacer tanta cosa para verse espectacular. Cada foto que veo de ella me enamora. Cuidado con Nueva Zelanda, que le puedes robar los dulces a las grandes favoritas. Para mí Nueva Zelanda se convierte en una máxima favorita. Me parece que es la chica con el rostro más bello de la edición. Además ese color de cabello espectacular, se ve demasiado Barbie Girl. El vestido que tiene aquí, cuello alto, las mangas, me encantó. Me encantó, o sea, me parece que es una chica que fácilmente puede llegar a un top 5 y coronarse. Otra que también me gusta mucho por ocupar un top 20 es la representante de Perú.
que aprendieron con la edición pasada del Miss International con Tati, que supieron elegirle los looks adecuados al concurso, y a esta niña también la adecuaron al concurso. Por ejemplo, este look me encantó y lo amé. Siento que lo veo muy royal, lo veo demasiado realeza. La combinación de colores pasteles me encantó demasiado. El peinado, hay que tener cuidado con ella, con el color del labial que se coloca en algunas ocasiones, que es muy oscuro, como marrón, y no me gusta tanto, pero aquí se ve divina. Yo a Perú la veo llegando en un top 20 porque tiene una personalidad tan linda y tan dulce, que eso puede ser lo que le guste a los japoneses, que es demasiado dulce esa niña y tiene un cuerpazo, pero de Dios. Otra que también me gusta mucho es Puerto Rico. Puerto Rico siempre proyectada, armada, con sus rulos bien puestos, no tan marcados, pero sí como unas ondas al agua. Por ejemplo, esta fotografía me gustó muchísimo, el vestido, el estampado, le queda pero genial y se ve reina total. Yo creo que por allí se debe ir para la gran final, bajarle quizás un poquito al maquillaje en la parte de los ojos, pero el resto, esta niña es fabulosa y con mucha actitud. Otra de las máximas favoritas que estoy seguro que no va a bajar de un top 5 es República Dominicana. Debo admitir que cuando la coronaron yo decía, yo no la veo a ella en un Miss International, pero el cambio que dio fue de 360, o sea, magnífico, genial, fabuloso. O sea, la mujer de 180, perdón. La mujer increíblemente espectacular, se adaptó al concurso, le bajó 2 a esa melena tan armada, al maquillaje, la línea de vestido muy acorde al concurso. Siento que se adaptó pero demasiado bien, incluso su pasarela, y yo siento que Dominicana puede tocar nuevamente un top 5, al igual que lo hizo Selena el año pasado. Así que cuidadito con Dominicana, porque es de las máximas, y cuando le toque leer el discurso, mi amor, ahí no va a dejar para nadie. Otra que no va a dejar para nadie es mi querida Colombia, Sofía Ocio Luna, quien para mí sigue siendo hasta el día de hoy la máxima para ganar la corona del Miss International. Siento que tiene todas las características, una mujer alta, espectacular, una mujer que no necesita ponerse tanto para lucir y para verse bien. La mujer se pone un vestido con una telita sencilla y tú la ves pero royal, elegante, máxima, o sea, se ve increíble. Los vestidos que ha llevado me ha propuesto moda, como por ejemplo me ha propuesto elegancia, me ha propuesto sofisticación, me ha propuesto actualidad. La mujer me ha dado de todo desde su llegada a Japón y sigue con esa personalidad serena, tranquila, allegada. Me gusta muchísimo. Y lo que más me gusta, que la mujer se coloca poco maquillaje y sigue siendo máxima, imbatible, bella. Y para mí Colombia sigue siendo la rival a vencer hasta el día de hoy. Y por último y no menos importante, tengo a Venezuela, quien también me ha sorprendido al igual que Dominicana, que se adaptó y estudió muy bien el concurso, el tipo de outfit, el tipo de estilismo, de maquillaje. Yo siento que ahora sí veo a Venezuela metida en la competencia. Además de esto, del buen manejo de redes sociales que ha tenido, de mostrarle al público lo que hace en el día a día y por supuesto de promocionar a los patrocinantes del concurso, que muy pocas candidatas lo han hecho, y ella ha estado metida en ese papel. No ha descansado desde el día 1 y me ha gustado las propuestas de vestuario que ha llevado. Por ejemplo, con este look lleva unos zapatos cortos. Lo que no me gusta es de tacón bajo, perdón. Lo que no me gusta es cuando usa esas plataformas tan grandes que se ven horribles y grotescas, que no le van bien, y siento que por aquí es que tiene que ir, por esa línea de tacones sin plataforma, bajo. Se ve elegante, se ve muy bien, y los colores que ha elegido hasta el día de hoy, súper bien. Yo a Venezuela hasta ahora la veo un top 10. Vamos a esperar a ver cómo sigue la competencia. Bueno, mi gente, esto fue mi top. Yo quiero saber el tuyo. ¿Cuáles te gustaron? ¿Cuáles no te gustaron de este top? Y por supuesto, ¿cuál es tu ganadora del Miss International al día de hoy, 16 de octubre? Los espero en los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita y seguirme en Instagram como @soydanielramos. Y esperen mucho más contenido del Miss International, del Miss Grand International y del Miss Universo y del Miss World, obvio. Todos los concursos de belleza aquí en el canal de Soy Daniel Ramos. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete
y activa la campanita.